Al libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Dice la Escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, diga conmigo, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos aplauden la palabra del Señor? Entrad por la puerta estrecha. ¿Sabe que esta escritura nos muestra, diría yo, el resumen o la síntesis que el Señor hace con respecto a la existencia en nuestra participación en la tierra? Y para poder darle un poco más de luz al texto, le voy a proponer por lo menos 4 o 5 cosas que son importantes en esta escritura. Y lo primero es que, según la descripción de la palabra del Señor, encontramos una dualidad. Diga conmigo, una dualidad. La dualidad del camino. El camino de la vida, pero es dual. En pocas palabras pudiésemos decir, hay 2 caminos. ¿Cuántos dicen amén? 2 caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Diga camino, diga conmigo, el camino. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero le dice, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces hay una dualidad ahí, hay 2 caminos, diga conmigo, 2 caminos. El camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, en nuestra existencia en este planeta, pudiéramos decir que se nos ofrece 2 alternativas de viaje. 2 alternativas. El camino ancho y el camino angosto. Entonces hay esas 2 alternativas, no hay más. Según la descripción de la Escritura, esas 2 veredas, esos 2 trayectos, esas 2 carreteras, esos 2 caminos están ahí, en la parte de nuestra existencialidad. Y entonces se abre la alternativa para usted y para mí, por dónde dirigirnos, hacia dónde caminar, hacia dónde transitar. Y usted dirá, hay muchos más, y pueden haber otras muchas más características o vertientes que pueden surgir de estas 2 descripciones, pero bíblicamente se resumen 2: el camino de la vida y el camino de la perdición. Ahora, si hay más, y si usted puede incluir más o entrar en la reflexión de decir que hay más formas de andar en la tierra, seguro pueden ser vertientes o características de ese camino ancho. Pero la Biblia lo recoge en uno solo: un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Diga conmigo, 2 caminos. Vamos, dígalo fuerte, 2 caminos. Ahora pregunte a la persona que está a su lado y dígale, ¿por cuál vas transitando?
por cuál camino vas transitando. Ahora, lo segundo que hay en esa descripción es que no solo están los dos caminos, sino que los dos caminos tienen diferencia en su medida. Dice que el uno es ancho y espacioso y el otro es angosto, estrecho. Entonces hay una diferencia en la dimensión de los dos caminos. Son diferentes, diga conmigo, son diferentes. La medida es diferente. Pudiéramos decir que el trayecto presenta una diferencia en la amplitud del espacio para avanzar, lo que puede ser un factor determinante para la elección de los caminantes. Elección de los caminos. Y entonces estamos nosotros en esta vida para asumir alguno de esos dos caminos. La diferencia que hay entre el uno y el otro puede seducir nuestra percepción. Y luego, en medio de la evaluación que corresponde a la decisión de cada uno de nosotros, esta medida puede ser engañosa. ¿Cuántos dicen amén? Esta medida puede ser sugestiva. Y entonces, ¿a cuántos les gusta la estrechez? ¿A cuántos les gusta el estar como estrechos, ajustados? Y por lo general uno encuentra que la noción de nosotros es como la amplitud. ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta como tener espacio. Y esa estrechez y esa amplitud pudiera decirse con respecto a lo que uno percibe de lo que es la vida y de lo que a uno le corresponde en la vida. Esa amplitud aparentemente de espacio que puede haber, puede manifestar unas banderas aparentes de libertad. Que usted es libre de tomar decisiones y de emprender acciones y darle rienda suelta a esa bestia salvaje que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, en medio de esa amplitud puede ser sugestivo ese camino, porque uno quiere caminar a sus anchas. ¿Cuántos dicen amén? Pasa que nosotros, los seres humanos, queremos eso, queremos caminar a nuestras anchas. Llegamos a una cierta edad de nuestra vida donde queremos independencia, queremos ser independientes, queremos lograr como la autosuficiencia para poder desarrollarnos como se nos dé la buena voluntad. Y sabe que este camino ancho y espacioso ofrece esas alternativas. Y la gente en sus anhelos u deseos dentro de sí mismo se les hace esta área atractiva. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese camino es seductor. ¿Cuántos dicen amén? Además de ser diferentes en la medida, también en la cantidad. Diga conmigo, la cantidad. Dice que la cantidad de caminantes por estos dos caminos es diferente. En el camino ancho y espacioso, dice que hay muchos. Diga conmigo, muchos. Y en el camino angosto, ¿cuántos? Pocos. ¿Cuántos serían esos muchos y cuántos serían esos pocos? Entonces, en cantidad, el camino ancho y espacioso parece tener ventaja en la medida. Y a la vez, ese camino tiene ventaja en la cantidad de caminantes que asumieron seguir su ruta, su viaje. Muchos entran por este camino, muchos entran por esta senda, hablando de ese camino ancho del cual nos muestra la Escritura. Muchos entran por él, muchos andan por este camino y pocos por el camino estrecho. ¿Cuántos dicen amén?
Parece que la percepción de nuestra humanidad está limitada con respecto a lo mejor. Porque nosotros tenemos la capacidad selectiva, seleccionar. Y por lo general, en la noción de la vida humana, escogemos lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que pretendemos y pareciese como lo lógico que debiéramos hacer. Escoger lo mejor. Pero lo mejor parece que en la vida de la humanidad está coartado, está condicionado o está limitado. Porque parece ser que para esta descripción lo mejor es el espacio amplio. ¿Cuántos dicen amén? Y alguien puede decir lo mejor es el espacio amplio. Alguien puede decir que lo mejor que se requiere para andar por un camino es que haya suficiente espacio. Y si lo hablamos en un sentido de lógica natural, parece que no está mal esta descripción. Parece que no está mal esta definición. Entonces, por eso digo que al parecer nuestra humanidad está limitada con respecto a la elección, con respecto a lo mejor. Si uno habla de lo angosto, de lo estrecho, por lógica uno entiende que es como mejor los espacios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mejor el espacio, mejor la amplitud, mejor la libertad, mejor esa autonomía, mejor. ¿Cuántas cosas más podemos incluir? Entonces hay una limitación. ¿Pero por qué la limitación? Por la falta de lucidez espiritual que nos impide ver lo que realmente merecemos. Y sin mucha conciencia, las personas que deciden caminar por una senda de acuerdo a la Biblia, nuestra espaciosa y ancha, se dirigen hacia un abismo. ¿Cuántos dicen? Hacia un abismo. Queriendo lo mejor, queriendo disfrutar o alcanzar tantas cosas, sin darse cuenta uno va hacia un abismo. Diga conmigo, un abismo. Ese camino ofrece eso. ¿Qué otra cosa más podemos reflexionar con respecto a esta escritura? Le dije que hay la dualidad del camino de la vida, hay dos caminos. La medida es diferente, el uno es ancho y el otro angosto. Hay diferencia en la cantidad de transeúntes por este camino. En el camino ancho hay muchos más, en el otro hay unos cuantos. Pero también dentro de este ambiente de la descripción de la palabra, nos encontramos que el destino de estos dos caminos también es diferente. La meta, la conclusión de estos dos caminos, el término de estos dos caminos también es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que el uno lleva ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Diga conmigo, la perdición. Entonces usted agarra dos caminos y en el uno hay una cosa atractiva, pero al final del trayecto hay una llegada. Llegaste a la perdición. Entraste por la vereda de la perdición. Te estás dirigiendo por la senda de la perdición, según los textos de la Escritura. Y muchos están por allí, transitando por la senda de la dirección que lleva hacia un destino, y el único destino que tiene este camino se llama perdición. Diga conmigo, perdición. Y muchos son los que entran por él. Ese mucho, por lo menos diríamos que casi es un 80 y algo % de la población del mundo, por lo menos en registros actuales. Muchos se dirigen por la senda del camino que lleva a la perdición. Diga conmigo, a la perdición. Camino ancho, camino espacioso, camino seductor, camino condicionador,
camino del común, donde las masas se recogen, donde las culturas se atraen y entonces se hace un sentido social, comunitario, y entonces la gente va transitando por esa senda de acuerdo a la descripción de la palabra. Y el destino de este camino, según la Escritura, se llama perdición. Diga conmigo perdición. Dígalo fuerte, perdición. Lo más trágico es que hay una dirección final hacia donde nadie quisiera llegar, en el camino ancho y espacioso. Esa meta final, esa dirección final que si asomara en la entrada del camino ancho y espacioso, seguro nadie entraría por él. Porque conecta hacia dónde? Conecta hacia la perdición, conecta hacia la muerte eterna, conecta hacia la condenación eterna, conecta hacia los infiernos de acuerdo a la Escritura. Ese camino ancho y espacioso que hizo a un lado a Dios y a su palabra y a los principios que Él estableció, y se recogió y se mudó y decidió andar por su vereda o por el formato que estableció la cultura o la sociedad moderna o posmoderna, o en cualquier generación donde hay un formato establecido que desecha el tema de Dios. La Biblia hablará de esto como el camino ancho y espacioso, que muchos entran por él, pero aunque es ancho y espacioso, tiene un final. ¿Cuántos dicen amén? Lleva hacia una dirección, concluye en un final, y la puerta de finalidad de este camino se llama perdición, según la descripción, se llama muerte, se llama condenación eterna y se llama entrada a los infiernos. Parece que las etiquetas que están en la puerta de este camino no son esas. No se revelan esas etiquetas a la puerta de la entrada, porque si le dijeran a uno que esa senda que uno toma en el transcurrir del hacer la vida, en la existencia, lo conecta a uno hacia allá, entonces uno optaría por elegir otra opción. ¿Cuántos dicen amén? Pero todos entran por allí. Todos entran por allí, todos van hacia ese camino. Si se viera la entrada de la puerta, nadie transitaría por él, pues si no fuera así, ¿para qué la posibilidad de elección? Y entonces uno diría, ¿acaso Dios, que conoce y estableció estas dos sendas en el transcurso de la existencia de la vida del ser humano, por qué no coloca en la puerta de la entrada a cada persona, a cada vida, a cada transeúnte de este camino, la advertencia como en rojo o de alguna manera descriptiva en su totalidad, para que nadie entre por él? Nadie entre por él. Algo otro dirá, pero ¿por qué Dios estableció ese camino tan errado? Necesitábamos un solo camino que nos conduzca hacia él, y que no haya otra opción, pues entonces evadiríamos todas las deficiencias y dificultades que se pueden vivir, y sobre todo el destino hacia donde esto nos lleva a conectar. Pero Dios lo dejó ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo dejó ahí. Y lo dejó ahí, ¿por qué? Por causa de su plan. Lo dejó ahí por causa de la capacidad que nos dio a cada uno de nosotros, que se llama voluntad. Diga conmigo, voluntad. ¿Y para qué voluntad si no hay la posibilidad de elección? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por causa de la fabricación de Dios en la vida del ser humano, en su capacidad de voluntad, tenía sí o sí que dar espacio para que esa voluntad se ejerciera. Pero la voluntad se va a ejercer siempre y cuando haya más de una opción.
¿Cuántos dicen amén? Si no, no hay voluntad. Tienes la capacidad de elegir. Tienes la capacidad de elección. ¿Se acuerdan de la historia del Edén? Dios creó el Edén. Desarrolló todo lo que hay en el Edén. Pero en medio del Edén dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí lo dejó. Si pensamos desde una perspectiva gnóstica, diríamos es como una trampa propuesta por el mismo Dios. Pareciera que Dios como que lo hizo a propósito. Pero aunque estaba dentro del propósito, tenía una razón. Y la razón es que aquel que Él había creado le dio la capacidad de voluntad. Y para poder probar su voluntad, debería tener una opción diferente. ¿Cuántos dicen? Una opción. Y dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y además de eso, dejó un ser llamado Satanás para que hiciera un trabajo de promoción al árbol. Entonces cuando Adán está en su huerto y Eva está en su huerto, hay un diablo arrastrándose por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Hay un demonio arrastrándose por allí con la idea de seducir al hombre para que el hombre tomara una decisión. Entonces cuando llegan al árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces el hombre se para frente a la capacidad que Dios le da y ahora tiene que elegir. ¿Cuántos dicen amén? Elección, diga conmigo elección. Elección. Esos dos caminos van a ser el tránsito de la humanidad en todo el tiempo de la historia hasta cuando se cierre el capítulo final. Hasta cuando se cierre el capítulo final. Pero en medio de ese tránsito y de ese viaje, entonces hay una propuesta. Diga conmigo, una propuesta. Dígalo fuerte, una propuesta. ¿Y cuál era la propuesta? ¿Cuál era la propuesta? El texto que leímos dice, entrad. Diga conmigo, entrad. Vamos, dígalo fuerte, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Diga conmigo, propuesta. Vamos, dígalo fuerte, propuesta. Y entonces volvemos ahora en esta dispensación de la obra redentora de Jesús, como a pasar por el mismo capítulo del Edén. Porque Dios había establecido la pauta, había colocado todo y había establecido el camino recto. ¿Cuántos dicen amén? Pero había un camino dentro de la posibilidad del viaje, y ese camino se abría con el árbol o el fruto del árbol. Y para poder probar la vida del ser, entonces allí en el Edén apareció Satanás para hacer la propuesta a Eva y a Adán. Y aquella propuesta fue tan intensa, aquella propuesta fue tan seductora, que parecía mínima. ¿Sabe? Esa puerta también era angosta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se imagina usted la dimensión del Edén? La dimensión, por lo menos en un sentido de imaginación, en la cantidad de árboles, uno solo en medio del huerto, entre miles de árboles. Así que estaba por allá escondido, pero el diablo era sagaz para alcanzar la debilidad del ser y probar su voluntad y ofrecer el camino de la alternativa que daba la posibilidad del viaje. Y por causa de la debilidad de Eva y luego de Adán, aquella puerta se abrió. Y aquella puerta que se abrió, que era pequeña, en aquel instante se volvió la puerta ancha
y el camino ancho y espacioso por donde la mayoría del mundo transitó, ha transitado y está transitando y seguramente transitará antes que Cristo venga o se acabe todo esto. Esa puerta se volvió ancha y espaciosa, que tuvo la capacidad de permear toda la raza humana y condicionar al ser humano para esclavizarse por ese viaje. Y lo más tremendo es que es un destino de perdición. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo, destino de perdición. Pero ahora la propuesta nueva. Y la propuesta nueva ya no es de Satanás. La propuesta es de Cristo. Diga conmigo, de Cristo. La propuesta es del Hijo de Dios. El Dios hecho hombre. Y viene a hacer la propuesta ¿a quién? A los que decidieron voluntariamente entrar por aquella puerta que se les había pedido no entrar. Pero Él en su gracia y su misericordia quiere recuperar, diga conmigo, quiere recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Aquellos que entraron por aquella puerta, porque el destino de esa puerta es perdición, condenación, muerte, aniquilación. Y ahora Cristo se para delante del auditorio que tiene allí en aquel mensaje y le dice: entrad por la puerta estrecha. Entrad. Esa palabra entrad es una propuesta. Esa palabra entrad es un llamado. Esa palabra entrad es como una forma de persuadir a alguien para que pueda tomar una decisión. Diga conmigo, decisión. Así como Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión para irse por la senda de la perdición, ahora nosotros en esta humanidad tenemos una vez más la propuesta, pero en esta ocasión no de las tinieblas, sino del Dios que viene a recuperar su tierra. Entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entrar. Diga conmigo, entrar. La propuesta del Edén era seductora e hizo desviar a Adán del camino correcto. La propuesta de hoy no es seductora. No es tan seductora. Porque lo seductor es la puerta amplia. Lo seductor es el camino amplio, espacioso, por donde van las multitudes. Parece no ser seductora la propuesta de hoy. Parece que no es tan seductora. Diga conmigo, pero es la correcta. Dígalo fuerte, pero es la correcta. No es seductora, pero es la correcta. Entonces, hermano y hermana, esa puerta que nos dirige hacia el destino que promete es la senda que fue establecida por Dios desde el origen de la humanidad, porque salimos de Dios y Él nos espera. ¿Cuántos dicen amén? Dice que somos aliento de Él. Él sopló aliento de vida sobre el ser humano, lo estableció en el planeta Tierra, le da la experiencia de la existencia y le marca dos caminos, pero Él hace conocer que el uno no lo llevará de vuelta de donde surgió el ser humano, sino que lo llevará a la pérdida total. Pero ese camino pequeño, ese camino angosto, ese camino estrecho es el correcto. ¿Cuántos dicen amén? Es el correcto. Entonces estás delante de la capacidad de elegir y vas a seleccionar qué es lo mejor. Recuerdo una historia de la Biblia que está con la historia de Abraham. Y Abraham en un momento dado llegó a tal cantidad de bienes y estaba con su sobrino Lot. Habían ovejas, habían vacas, cabras, camellos, qué sé yo cuánto más había. Habían siervos, siervas, empleados. La cantidad de gente que tenían los dos ahora tienen controversias. Y entonces la dirección del Señor es apartarse.
Ya no podían convivir, tenían que apartarse. Pero en medio de ese separarse, había que tomar una decisión, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Y dice la palabra que Lot tomó la primera decisión. Se le dio la opción a Lot de elegir. Y entonces Lot se levantó seguramente a una montaña y con algunos binoculares de la era comenzó a ver. Y entonces vio el valle, los pastizales, los ríos. Y entonces Lot consideró, toda la llanura de Sodoma y de Gomorra. Todo ese valle es atractivo. Entonces tiene la capacidad de elegir y dijo, déjame este valle. Dice que Abraham no contenció, no discutió, no peleó. Abraham de igual manera volvió a mirar el territorio que le quedaba para poderlo elegir. Era montañoso, rocoso, pedroso. Ante los ojos parece no agradable, pero Abraham, por respetar a su sobrino, dijo, está bien, usted eligió en nuestra percepción lo mejor, yo elijo lo que tú estás dejando. Conocemos la historia, ¿cuántos dicen amén? Ahora, en ese medio de elección, la puerta estrecha es la mejor, ¿cuántos dicen amén? Diga conmigo, en la propuesta de entrar por la vida, de transitar por la vida y de agotar la vida, el camino angosto, el camino estrecho y la puerta estrecha es la mejor. Diga conmigo, es la mejor. Dígalo fuerte, es la mejor. Es la mejor, dígalo conmigo, es la mejor. ¿Por qué? Porque lleva a la vida. A la vida. El hecho de que dice que es espacioso y amplio, no dijo que era mejor. Inclusive hace referencia de que era el peor. Entonces aquel grupo de gente que va a entrar por esa puerta está ciego. Digo conmigo, está ciego. Algo faltó en ellos para poder analizar. Porque si yo veo una senda que aunque sea amplia y espaciosa y tiene como significado tragedia, dolor, perdición, muerte, me aislaría de ella. Y entonces la pregunta es, ¿por qué muchos caminan por ahí? Entonces la ceguera de ellos es por falta de conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Falta de conocimiento. Porque ciertamente si hay la información, está la posibilidad de entender y comprender cuál decisión es la mejor, pero aquel se lanzó a ciegas o está transitando por él sin entendimiento. Entonces por eso se necesita la luz del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se necesita el mensaje del Evangelio para decirle a la humanidad que todavía hay una opción diferente para poder establecer el formato de la vida y enderezar los pasos por la senda correcta que estableció Dios para volver a hallarnos con Él. ¿Cuántos aplauden el nombre de Jesús? Apláudanle. Pero cierro con esto. El mensaje comienza con una puerta. Dice, entrad por la puerta estrecha. Diga conmigo, hay una puerta. Dígalo fuerte, hay una puerta. Una puerta. Entrad por la puerta estrecha. Y entonces entendemos que esa puerta tiene nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Juan capítulo 10, verso 9 dice, yo soy la puerta. Dice, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Vamos a aplaudir a Cristo. Esa puerta se llama Jesús. Esa puerta entonces no es un elemento, una herramienta o
algo material. Esa puerta es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es la persona de Cristo. Entrad por la puerta estrecha. Cristo es la puerta. El que por mí entrare, es el camino, será salvo. Y entrará, y mire esta expresión, entrará al camino de la salvación y saldrá, diga conmigo, y saldrá y hallará pastos. Es una tipología de la vida. Es una expresión de las cosas necesarias para el mantenimiento en el organismo del ser que se estableció dentro de la materia de lo que hoy usted ve hablando aquí en este altar. Ese hallar esos pastos que necesita el corazón, que necesita las emociones, que necesitan los sentimientos, que necesita aquello a lo cual le hemos dado nombre de alma, aquello a lo cual le hemos dado nombre de mente. Para que esto funcione, se necesita entrar por la puerta, porque la puerta nos lleva a la salvación y entrar por ella nos hace hallar los pastos. Diga conmigo, los pastos. El alimento que necesitamos, ¿para qué? Para la vida. Diga conmigo, la vida. Porque este camino del cual estamos hablando, el estrecho, su dimensión y su oferta y su dirección es vida. Y Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Diga conmigo, hay una puerta y la puerta es Jesús. Solo hay una puerta. Esa puerta es Jesús. No hay otra puerta. Se llama Jesús. Pero solo hay un camino que lleva a la vida eterna. Diga conmigo, hay un camino que lleva a la vida eterna. El otro lleva a la condenación eterna. Pero ese camino, según Juan 14, verso 6, dice la Escritura, Jesús le dijo: yo soy el camino. Diga conmigo, Él es el camino. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por nadie. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y entonces el otro formato y la otra senda ofrecerán alternativas para acercar una percepción a Dios, pero bíblicamente no hay sino una. Se llama Jesús. Diga conmigo, se llama Jesús. Entonces de pronto, José Gregorio, ¿qué otra cosa más le podemos inventar? La Churona, la Virgen de Guadalupe y aún María no es bíblico. El único camino que nos puede llevar al Padre se llama Jesús. Se llama Jesús. Y entonces, ¿a dónde has colocado tu fe? ¿A dónde has establecido tu creencia? ¿En dónde están parados tus pies con respecto al camino? Si lo entendemos de acuerdo a las Escrituras, ese camino estrecho que lleva a la vida solo se entra por Cristo. Y solo se transita en Cristo, porque es Cristo el camino. Por eso entonces la persona más importante de la creación de Dios en la humanidad y en el formato del hombre, del ser, es Cristo. Y no que Cristo haya sido creado porque existía desde la eternidad, sino el Cristo revelado a la humanidad y humanizado para poder tener un contacto con Él. Él se vuelve el principal, Cristo. Por eso nuestra fe debe ser bibliocéntrica, pero debe ser cristocéntrica, porque es Cristo la puerta y es Cristo el camino que lleva al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Timoteo 2:5. Timoteo 2:5 dijo así:
Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos creen que hay un solo Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres. El único que nos puede conectar hacia Dios el Padre es Cristo. El único que nos puede llevar hacia la vida eterna es Cristo. Por el único lugar donde debemos entrar para escapar de la perdición es Cristo. Cuando dicen amén. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando del resultado del ejercicio de la participación en la vida. Porque todos somos conscientes aquí que hemos nacido, que estamos existiendo en la tierra, que hemos crecido, que nos hemos envejecido y que quizás pronto moriremos. Pero la fe cristiana y el antecedente de la revelación de la Escritura dirá que la muerte solo es un paso, y la muerte solamente es un paso para entrar a la dimensión eterna. ¿Cuántos dicen? Y la dimensión eterna está definida: salvación eterna o condenación eterna. No hay más. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces usted dirá, ¿y entonces por qué no sacamos a todos para que vayan al camino que no va a la condenación? ¿Por qué cree usted? Porque entonces su capacidad de ejercicio de voluntad no estaría en funcionalidad. Y usted va a tener que decidir. Solo hay una puerta, diga conmigo, solo hay una puerta. Solo hay un camino que puede llevarnos hacia la vida eterna. Entonces la clave está en saber elegir. Diga conmigo, saber elegir lo correcto. Y lo correcto no solo, sino lo que nos conviene. Diga conmigo, lo que nos conviene. En estos días me encontré a una hermana que iba por allí. Estaba alguna vez en la iglesia y su madre partió con el Señor y se alejó de Cristo. Y entonces entre el diálogo el Señor colocó en mi corazón que le hiciera esta pregunta y le dije, ¿quieres volver a ver a tu madre? Y entonces ella quedó mirándome como un tanto sorprendida, pero a la vez como una luz de esperanza en sus ojos. Dijo, yo quisiera volver a ver a mi madre. Entonces le dije, vuelve a la iglesia, vuelve a Cristo, porque por el camino a donde vas no la vas a ver, porque ella está en el cielo, y por donde vas terminarás en el infierno. Parece duro, parece un tanto tosco, pero si hablamos de realidades escriturales, esta es la verdad. La clave está en saber elegir lo correcto y lo que nos conviene, no solo por conveniencia, sino porque es lo que Dios quiere para nosotros. Toca a la persona que está a su lado y dígale, Dios quiere volver a tenerte en casa. Vamos, dígale, Dios quiere volver a tenerte en casa. ¿Sabe? Él preparó una ciudad y preparó morada para nosotros y preparó una mesa y la organizó esperando que usted regrese de donde saliste. Pero si no quieres, Él va a respetar tu decisión. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie, por favor.